Durante 11 años hemos estado trabajando para formar una unión más perfecta. Y solo sobre los impuestos, en este mundo realmente somos, de verdad, la casa de nuestros padres. Somos la casa de nuestros padres. Nos comprometemos los unos con los otros. Dentro de los fríos y cavernosos pasillos del Palacio de Westminster, el aire está cargado de formalidad y los suelos de mármol resuenan bajo el paso medido de Sir Francis Molyneux. Sir Francis, el séptimo de los baronets Molyneux y un hombre de sangre noble y servicio leal, cruza con determinación las cámaras legislativas. Él es el Ujier Caballero del Bastón Negro, la voz ceremonial de la corona en el Parlamento. Sobre su hombro descansa un símbolo sencillo pero poderoso del soberano, una delgada vara de ébano rematada en oro en ambos extremos. Durante siglos, el Ujier del Bastón Negro ha convocado a los miembros de la Cámara de los Comunes para que asistan ante el soberano en la Cámara de los Lores. El año es 1776. El día es 31 de octubre. El rey Jorge III se prepara para dirigirse al Parlamento. Sir Francis se acerca a las pesadas puertas de roble de la Cámara de los Comunes, cuando de repente se cierran de golpe. Esto no es un accidente. Este gesto simbólico refleja un precedente de décadas, simbolizando la independencia de la Cámara de los Comunes respecto a la monarquía. Sus orígenes exactos se remontan a la década de 1640, cuando el rey Carlos I intentó arrestar a 5 miembros del Parlamento. Esto desató la Guerra Civil Inglesa y le costó la cabeza al rey. Imperturbable, el Ujier del Bastón Negro levanta su bastón y golpea 3 veces. Con eso, las puertas se abren de par en par y todos los miembros se ponen de pie. La convocatoria es entregada. Señor presidente, el rey ordena a esta honorable cámara que asista de inmediato a su majestad en la Cámara de los Lores. A la cabeza de la Cámara Alta, envuelto en armiño y rodeado de obispos y varones, está el rey Jorge III. De rostro completo, regio e impenetrablemente inescrutable. Tan solo unas horas antes, el rey había llegado en su gran carruaje dorado de estado, tirado por 8 caballos y adornado con tallas doradas. Leones para simbolizar la fuerza nacional. Querubines para simbolizar el derecho divino. Y 4 relucientes figuras de Tritón, el dios griego del mar, para proclamar la supremacía naval británica. El poder de la monarquía a menudo se conmemoraba en símbolos, y sin embargo, bajo el boato y la ceremonia, el edificio de la majestad imperial se desmoronaba. El difunto Imperio Británico, sobreextendido y excesivamente centralizado, sufría bajo las presiones del faccionalismo y la ruina fiscal. La deuda nacional casi se había duplicado para 1763, y solo los pagos de intereses devoraban más de la mitad del presupuesto anual. Las incoherentes políticas coloniales de Gran Bretaña, el interés azucarero enfrentado al interés del té, el parlamento en manos de la Squire Archie, habían degenerado en una farsa burocrática. Ningún símbolo de poder podía tapar las grietas que se formaban en su dorado barniz. Si Westminster hubiera gobernado con más prudencia, quizás las 13 colonias al otro lado del Atlántico no habrían roto todos los lazos políticos. Con la corona apenas unos meses antes, invocando el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, mientras 56 firmantes estampaban sus nombres en la Declaración de Independencia. Para el rey, los colonos simplemente estaban engañados por una clase dirigente demasiado entusiasta y maleducada que había renunciado abiertamente a toda lealtad a la corona y a toda conexión política con este país.
Sin embargo, durante décadas, los colonos habían soportado repetidas violaciones de lo que el jurista William Blackstone llamaba los derechos absolutos de todo inglés. Los derechos de los súbditos británicos, establecidos a lo largo de siglos de historia constitucional inglesa, encontraron sus primeras expresiones en 1215, con la adopción de la Carta Magna. Esta línea de libertades había sido reforzada en la Petición de Derechos de 1628 y la Declaración de Derechos Inglesa de 1689. Los colonos, como orgullosos ingleses, solicitaban humildemente las mismas protecciones que ellos y sus antepasados habían disfrutado alguna vez. En cambio, durante más de una década, soportaron una serie de humillaciones y traiciones. Impuestos, sin representación, comercio restringido por decreto, soldados alojados en casas de civiles y asambleas representativas disueltas por orden real. Lo que comenzó como una disputa por un impuesto de 3 peniques por libra sobre el té se había convertido en una contienda fundamental sobre la naturaleza de la autoridad política. Mientras la monarquía británica afirmaba el derecho divino y el poder hereditario, los colonos apostaron por un credo radicalmente nuevo. Los gobiernos se instituyen entre los hombres derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Aún así, hay una sola frase, que ha resonado a través de continentes y perdurado durante siglos. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales. Esa frase no solo declaró la independencia de Estados Unidos, declaró una revolución en el pensamiento humano. En una época en la que el simple hecho de nacer solía determinar el alcance de los logros de una persona, esta frase rompió con suposiciones que durante demasiado tiempo habían regido el viejo mundo. Declaró que la verdad existe, que es cognoscible y que el hombre, por el hecho de ser humano, está dotado de derechos inalienables. Declaró que la libertad no se concede a merced del Estado, por el contrario, es otorgada por Dios. La Guerra Civil Inglesa de la década de 1640 ya había puesto a prueba los límites del poder real, culminando en la independencia parlamentaria. Ahora, más de un siglo después, las escenas simbólicas en Westminster, el golpeteo del Black Rod, el portazo de las puertas de los comunes, el florido discurso del rey, no eran más que los restos de un imperio que alguna vez fue poderoso. El propio ritual de impedir el paso al Black Rod, que alguna vez fue una afirmación de desafío, resonaba vacío. Al otro lado del Atlántico, había echado raíces una forma de desafío mucho más profunda. La declaración es una promesa. Más que eso, es una brújula que apunta siempre hacia la dignidad del alma humana y el solemne deber de los ciudadanos libres de protegerse contra el surgimiento de la tiranía, sin importar el título que reclame, frase tras frase. Thomas Jefferson destiló siglos de pensamiento político en una sola y audaz proposición, que el gobierno no es el amo del hombre, sino su servidor. Entre quienes en el Parlamento comprendieron la gravedad de este acontecimiento, se encontraba el elocuente orador Sir Edmund Burke. Tan solo un año antes de la declaración de independencia de la colonia, Burke, quien durante mucho tiempo había simpatizado con los colonos, emitió la siguiente advertencia ante el Parlamento. Un amor por la libertad es la característica predominante que marca y distingue a todos los americanos. Pero ese amor, añadió, los volvía suspicaces, inquietos e indómitos, siempre que perciben el más mínimo intento de arrebatarles por la fuerza su libertad. Burke comprendía que el apego de los americanos a la libertad era la única ventaja por la que valía la pena vivir, y advirtió que los intentos de suprimir por la fuerza ese anhelo solo profundizarían el conflicto. Al enterarse de la declaración de independencia, Burke se sintió desolado, convencido de que el momento para la reconciliación había pasado.
y que el mapa del imperio y su futuro serían alterados irrevocablemente. En los insurrectos americanos, el rey Jorge enfrentaba un desafío existencial a la propia institución de su reinado y al imperio sobre el que gobernaba. Al ascender al trono en 1760, a la temprana edad de 22 años, el rey proclamó célebremente: «Nacido y educado en este país, me enorgullezco del nombre de británico». Las colonias formaban parte de ese orgullo, extensiones de sí mismo como rey, pero para 1776, esa identidad estaba siendo transformada por fuerzas mayores que él. Un año antes de la firma de la declaración, ya se hacía evidente que el viejo mundo estaba dando paso al nuevo. Y así, de pie ante la Cámara de los Lores, en octubre de 1775, el rey había declarado: «La guerra rebelde que ahora se libra se lleva a cabo manifiestamente con el propósito de establecer un imperio independiente, y el objetivo es demasiado importante, el espíritu de la nación británica, demasiado elevado, los recursos con los que Dios la ha bendecido, demasiado numerosos como para renunciar a tantas colonias». Con palabras cuidadosamente medidas pero resueltas, el rey Jorge advirtió al Parlamento sobre los peligros que esta rebelión representaba, no solo para las colonias leales, sino para todo el sistema colonial europeo. Pidió unanimidad en casa, prometiendo mantener el honor británico y restaurar el orden. Sin duda, el dominio británico se había vuelto cada vez más arrogante e irresponsable, llevando a los colonos a abrazar la única opción que les quedaba a su disposición: la independencia. Los colonos habían intentado buscar la paz. En el verano de 1775, el Congreso Continental redactó la petición de la Rama de Olivo, un humilde llamamiento al rey Jorge III, suplicándole su intervención para asegurar los derechos legítimos de sus súbditos coloniales. La petición, en gran parte obra del moderado político John Dickinson de Pensilvania, se dirigía al rey con reverencia, culpando a los ministros en Londres, y no al propio monarca, por el aumento de las tensiones. Pero la petición llegó demasiado tarde. Cuando los enviados coloniales presentaron la petición a Lord Dartmouth, el secretario del rey para las colonias, fueron recibidos con silencio. Su Majestad se negó a recibir la petición personalmente o a dar cualquier respuesta. De hecho, el 23 de octubre, días antes de que llegara la petición, el rey Jorge emitió una proclama calificando a los colonos de traidores, involucrados en abierta rebelión, ordenando a todos los oficiales que hicieran todo lo posible por sofocar dicha rebelión. La decisión del rey fue definitiva. Sin compromiso, sin negociación, solo la supresión del descontento americano. Y así regresamos a Westminster en el otoño de 1776, donde el rey Jorge hace un llamado a las armas. Si se permite que su traición eche raíces, de ella crecerán muchos males. Para la seguridad de mis colonias leales, para el comercio de mis reinos y, de hecho, para el sistema actual de toda Europa. La inverosímil afirmación del rey sobre la felicidad británica sonaba vacía frente al clamor de los colonos por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Para cuando el Parlamento se levantó, ya había surgido un nuevo mundo. El eco del bastón de Black Rod marcó las primeras notas de esa transformación radical. Pero el verdadero golpe, aquel que resonaría a través de los siglos, no fue dado por un Black Rod, sino por una declaración audaz, clavada, a la conciencia de la humanidad. Cuando los colonos cerraron sus propias puertas metafóricas a la corona británica, no lo hicieron como traidores, sino como legítimos herederos de la Carta Magna, del Habeas Corpus y de la propia independencia sagrada del Parlamento. Para cuando el rey se presentó ante el Parlamento, la revolución ya estaba en marcha, no solo en los campos de batalla, sino en los corazones y las mentes de los hombres.